Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Hoy es el día 122 de nuestra serie Leyendo la Biblia, Nueva Traducción Viviente en un año. Hoy estaremos leyendo el capítulo 25 de Segunda de Reyes y el primer capítulo de Primera de Crónica. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 25. Caída de Jerusalén. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Así que el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió a todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad y construyeron rampas de asalto contra las murallas. Jerusalén estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Hacia el 18 de julio del año 11 del reinado de Sedequías, el hambre en la ciudad ya era muy intensa y se había agotado por completo lo último que quedaba de alimento. Entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad y todos los soldados huyeron. Como la ciudad estaba rodeada por los babilonios, esperaron hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las dos murallas, detrás del jardín real, y se dirigieron al valle del Jordán. Sin embargo, las tropas babilónicas persiguieron al rey y lo capturaron en las llanuras de Jericó, porque todos sus hombres lo habían abandonado y se habían dispersado. Lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, donde dictó sentencia contra Sedequías. Hicieron que Sedequías presenciara la masacre de sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Destrucción del templo. El 14 de agosto de ese año, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico. Quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaban en la ciudad, a los desertores que habían jurado lealtad al rey de Babilonia y al resto de la población. Pero el capitán de la guardia permitió que algunos de los más pobres quedaran en Judá para cuidar los viñedos y los campos. Los babilonios hicieron pedazos las columnas de bronce que estaban al frente del templo del Señor, las carretas de bronce para llevar agua y el enorme tazón de bronce llamado el mar, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron los recipientes para la ceniza, las palas, las despabiladeras de las lámparas, los platos y todos los demás objetos de bronce que se usaban para realizar los sacrificios en el templo. Nabuzaradán, capitán de la guardia, también se llevó los recipientes para quemar el incienso y los tazones y todos los demás objetos de oro puro o de plata. El peso del bronce de las dos columnas, el mar y las carretas para llevar agua era tanto que no podía calcularse. Estos objetos se habían hecho para el templo del Señor en tiempos del rey Salomón. Cada columna tenía unos 8 metros de altura. El capitel de bronce en la parte superior de cada columna era de casi 2,5 metros de altura y estaba decorado alrededor con una pared de granadas hecha de bronce. Nabuzaradán, capitán de la guardia, se llevó consigo como prisioneros al sumo sacerdote Seraías, al sacerdote de segundo rango Sofonías y a los 3 porteros principales. De la gente que seguía escondida en la ciudad, se llevó a un oficial que había estado al mando del ejército judío, a 5 de los consejeros personales del rey, al secretario principal del comandante del ejército, quien estaba a cargo del reclutamiento, y a otros 60 ciudadanos. Nabuzaradán, capitán de la guardia, los llevó a todos ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla. Allí en Ribla, en la tierra de Hamat, el rey de Babilonia mandó que los ejecutaran a todos. Así que el pueblo de Judá fue expulsado de su tierra y llevado al destierro. Jeladías gobierna en Judá. Luego el rey Nabucodonosor nombró gobernador sobre la gente que había dejado en Judá a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán. Cuando todos los comandantes del ejército y sus hombres se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a verlo a Mizpa. En ese grupo estaban Ismael, hijo de Netanías, Joanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet el netofatita, y Jesanías, hijo del Maacateo, junto con todos sus hombres.
Gedalías le juró que los funcionarios babilónicos no querían hacerles ningún daño. No les tengan miedo. Vivan en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, y todo les irá bien, les prometió. Después, a mediados del otoño de ese año, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, quien era de la familia real, fue con 10 hombres a Mizpa y mató a Gedalías. También mató a todos los judíos y babilonios que estaban con Gedalías en Mizpa. Entonces toda la gente de Judá, desde el menos importante hasta el más importante, junto con los comandantes del ejército, huyeron despavoridos a Egipto, porque tenían miedo de lo que pudieran hacerle los babilonios. Esperanza para la descendencia real de Israel. En el año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil-Merodach ascendió al trono de Babilonia. El nuevo rey fue bondadoso con Joaquín y lo puso en libertad el 2 de abril de ese año. Le habló con amabilidad y le dio una posición superior a la de los demás reyes exiliados en Babilonia. Le proporcionó a Joaquín ropa nueva para reemplazar la ropa de prisionero y le permitió comer en presencia del rey por el resto de su vida. Así que el rey de Babilonia le dio una ración diaria de comida mientras vivió. Primera de Crónicas, capítulo 1. De Adán hasta los hijos de Noé. Los descendientes de Adán fueron Set, Enos, Cainán, Maalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Descendientes de Jafet. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarmá. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. Descendientes de Cam. Los descendientes de Cam fueron Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Ávila, Sapta, Raama y Sapteca. Los descendientes de Raama fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, quien fue el primer guerrero heroico de la tierra. Mizraim fue antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftuitas, los patruseos, los casluhitas y los caftoritas, de los que descienden los filisteos. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araseos, los cineos, los arvadeos, los semareos y los amateos. Descendientes de Sem. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Ul, Eter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sela. Sela fue el padre de Eber. Eber tuvo 2 hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue antepasado de Almodad, Selef, Hazar Mabet, Gera, Adoram, Usal, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joctán. De manera que esta es la descendencia por medio de Sem: Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abraham, posteriormente conocido como Abraham. Descendientes de Abraham. Los hijos de Abraham fueron Isaac e Ismael. Estos son sus registros genealógicos. Los hijos de Ismael fueron Nebaiot, el mayor, Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos fueron los hijos de Ismael. Los hijos de Setura, la concubina de Abraham, fueron Simram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Sua.
Los hijos de Joksán fueron Seba y Dedán. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de su concubina Setura. Descendientes de Isaac. Abraham fue el padre de Isaac. Los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Descendientes de Esaú. Los hijos de Esaú fueron Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los descendientes de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz y Amalek, quien le nació a Timna. Los descendientes de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Mizza. Pueblos originarios de Edom. Los descendientes de Seir fueron Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Los descendientes de Lotán fueron Ori y Emam. La hermana de Lotán se llamaba Timna. Los descendientes de Sobal fueron Alván, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Los descendientes de Sibeón fueron Aja y Aná. El hijo de Aná fue Disón. Los descendientes de Disón fueron Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Los descendientes de Eser fueron Bilán, Saabán y Acán. Los descendientes de Disán fueron Uz y Arán. Gobernantes de Edom. Estos son los reyes que gobernaron en la tierra de Edom antes de que los israelitas tuvieran rey. Bela, hijo de Beor, quien reinó desde su ciudad de Dinaba. Cuando Bela murió, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, quien era de Bosra. Cuando Jobab murió, reinó en su lugar Usam, quien era de la región de Temán. Cuando Usam murió, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, y gobernó desde la ciudad de Abid. Él fue quien destrozó al ejército madianita en la tierra de Moab. Cuando Hadad murió, reinó en su lugar Samla, quien era de la ciudad de Masreca. Cuando Samla murió, reinó en su lugar Saúl, quien era de la ciudad de Rehoboth del río. Cuando Saúl murió, reinó en su lugar Baal-Hanán, hijo de Acbor. Cuando Baal-Hanán murió, reinó en su lugar Hadad, y gobernó desde la ciudad de Pau. Su esposa fue Mehetabel, hija de Matred y nieta de Mesaab. Luego Hadad murió. Los jefes de los clanes de Edom fueron Timna, Alba, Hetet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mipsar, Magdiel e Irán. Esos son los jefes de los clanes de Edom. Esta ha sido la lectura del día 122 de nuestra serie Leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente en un año. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les bendiga.